Historias de papel. Suplemento literario de los informativos de Radio Nacional de España en Andalucía. Los domingos fomentamos la lectura entre los andaluces. La Embajada de España estaba a poco más de 5 minutos en coche de la Cancillería, al otro lado del histórico parque de Tiergarten. Esa noche la delegación diplomática española iba a pernoctar allí. Al coronel Soria, el camino en coche de la Cancillería, a pesar de lo cercano, se le hizo eterno. Desde que accedieron al monovolumen hasta que se bajaron en la puerta de la embajada, nadie abrió la boca. El ambiente era de humillación y derrota, y para colmo la lluvia caía aún con más fuerza. El coronel se sintió deprimido y con una extraña sensación de ansiedad en el pecho que le subió hasta la garganta. Pensó que estaba traicionando a su país y a todo aquello que había jurado defender desde que entrara en la Academia Militar con apenas 18 años. Observó con discreción las caras de los demás, caras largas y circunspectas. Nadie tiene nada que objetar. Estamos vendiendo el futuro de nuestro país y nadie hace nada, se dijo desanimado. Sergio Polo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, ¿dónde estamos y sobre todo cuándo? Pues precisamente en este párrafo que acabamos de leer, estamos en Berlín, la noche de unas elecciones generales que ha habido en España en el año 2021, en el cual pues una delegación diplomática española del más alto nivel pues viaja hasta allí para tener una reunión secreta. Sergio Polo es el autor de esas líneas que nos ha leído, que corresponden a su primera novela, que es El renacer del monstruo, una novela que se desarrolla en la Europa complicada y movidita de 2021. Es una novela, no sé si de ciencia ficción, no sé si futurista, no sé si un tanto visionaria, pero es una novela que plantea pues una trama que se desarrolla en el 2021 a partir de lo que ahora está sucediendo, ¿no? Efectivamente. Es una novela, como bien has dicho, que se desarrolla en el año 2021 y que enlaza, en cierto modo, pues los acontecimientos que se han venido sucediendo desde que entráramos en la crisis, ¿no?, en el año 2000, finales de 2007, y que con ese enlace, digamos, pues se continúa con la historia durante unos años después, ¿no? Es una novela que mucha gente la califica de visionaria, fundamentalmente porque bueno, trata de un hecho futuro que se ve cercano, porque es un futuro que no está tampoco a una gran distancia, y que la cual pues hay una serie de personajes que podemos identificar claramente y que, bueno, responden, digamos, a los intereses intereses políticos, intereses sociales, intereses de las grandes élites también, y que bueno, que van todos, digamos, hacia el año 2021 y que desembocan en una historia compleja. Bueno, estamos en 2015. Andalucía ha sido un poco la punta de lanza en este año electoral en el que, pues digamos que por primera vez, pues después de las elecciones europeas, donde partidos que hasta ahora no tenían representación parlamentaria, pues consiguieron su representación, pero aquí, digamos que en parlamentos españoles, la primera vez que un partido, pues como Podemos o como Ciudadanos, consigue en plaza. La historia de su novela se desarrolla en 2021, un momento en el que partidos antisistema, tras una crisis continuada, que eso me da miedo, hasta el 2021, pues consiguen una mayoría, y básicamente la trama parte de que hay un grupo pues poderoso de intereses que plantean que esa mayoría que no puede seguir, que tienen que dar un golpe
de Estado, un golpe de fuerza que tienen que, no permitir que eso que ha salido de las urnas continúe políticamente hacia adelante, ¿no? De ahí parte la novela, ¿no? Efectivamente. La novela parte, como bien dices, de una situación difícil, en la cual, pues, tengo que apuntar que cuando empecé a escribir la novela, fue en el año 2012, todavía Podemos no existía. Fue un momento en el que se estaban ya empezando a ver que una masa social, una gran masa social, estaba bastante enfadada, ¿no? Se sentía muy disgustada con la manera que estábamos, con la que se estaba afrontando, digamos, la crisis, ¿no? Y entonces, a raíz de esas circunstancias, empecé a pergeñar una historia, ¿no? Empecé a darme cuenta de que quizás detrás de la crisis pues había una serie de intereses, ¿no?, que se habían creado. Me empecé a preguntar quién podría estar detrás de esos intereses y vi que podía haber ahí algo, ¿no?, que contar, ¿no?, algo que fuese interesante. Yo cuando me planteo, como digo, el hecho de escribir, lo pongo en el año 2021 porque quizás en ese año, en el año 2012, todavía era pronto, era precipitado, ¿no?, el hecho de que partidos políticos, un poco más fuera, digamos, de lo que nosotros estamos acostumbrados, de los tradicionales, ¿no?, que esos partidos políticos pues pudieran tener un protagonismo, ¿no?, importante. Pero sí es cierto que ya había un germen, había algo que estaba ahí detrás, ¿no?, que se veía, ¿no?, por el tema del 15M, los movimientos antisistema, ¿no?, que ya se estaban empezando, bueno, en aquel entonces se llamaban movimientos antisistema, ¿no?, eran llamados así. Y que, bueno, lo que nos lleva al año 2021 realmente es una explosión social que derivado de una recaída, ¿no?, en la crisis. No es esta crisis que estamos viviendo ahora, sino de la que posiblemente podamos o pueda parecer que estamos saliendo, sino es una recaída en la misma, ¿no? Y entonces ya las masas sociales, pues, digamos, están ya un poco desesperadas. Y entonces es cuando realmente cogen poder esos grupos, ¿no? Cogen poder hasta el punto de que, como bien dices, pues llegan a ganar unas elecciones generales, ¿no? Y ahí es donde empieza la historia. Bueno, la verdad que es una historia que da reparos a algunos planteamientos. Primero que vamos a tener crisis hasta el 2021. Bueno, y crisis gorda porque se plantea el inicio de la historia en una crisis de unas revueltas sociales importantes. Segundo, que las mayorías parlamentarias no van a pesar mucho cuando vayan en contra de los grandes poderes o de los grandes intereses. Y tercero, el renacer del monstruo, porque el monstruo tiene nombre, ¿no? Bueno, son muchos monstruos. Contestándote a esta última pregunta, son muchos monstruos, ¿no? Y siempre lo digo, dependiendo de para quién, pues puede ser un monstruo una determinada situación o un determinado grupo o grupúsculo o alguna organización, ¿no? O un determinado país. ¿Perdona? O un determinado país, ¿no? O un determinado país, efectivamente. Con muchos intereses también. Efectivamente, en Europa, ¿no? Los monstruos son muchos y yo estuve tentado incluso de poner el renacer de los monstruos, ¿no?, al título de la novela, ¿no? Uh-huh. Pero yo quise dejarlo así, como el renacer del monstruo, y que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no?, una vez que termine de leerla. En cuanto a que la crisis, que da miedo de que la crisis sea prolongada, que llegue hasta el 2021, por supuesto que es un escenario de ficción, ¿no? Pero muchas veces la ficción pues se convierte en realidad, que esperemos que no sea así, ¿no? Que también la novela la escribí un poco pensando en que quizás pues pudiera de alguna manera abrirnos un poco los ojos, ¿no? De decir, quizás el cambio que nosotros necesitamos hay que tratarlo con delicadeza. No se puede tampoco hacer las cosas muy de una manera muy pasional, porque nos puede llevar a unas consecuencias complejas, ¿no?, complicadas, ¿no? Entonces, lo que sí planteo en esta novela, como creo que te he comentado ya, es que en el año 2021 lo que ha sucedido es que ha habido una recaída, y esa recaída, imagínate, por un momento, lo que pudiera ser, ¿no?, que en el año, o sea, que dentro de 3 o 4 años
nos dijeran bueno, que como tenemos una deuda pública exagerada, pues que no podemos gastar dinero, entremos en un periodo otra vez de no crecimiento o de decrecimiento y que haya que hacer recortes. Imaginaos qué podría pasar si dentro de 3 o 4 años nos dicen que nos recortan otra vez sanidad, que nos recortan educación, que nos recortan pensiones, que nos gravan con más impuestos. ¿Hasta cuándo la gente de la calle puede asumir otra vez, ¿no? Digamos, esa crisis añadida, ¿no? ¿Hasta cuándo reventará la gente, ¿no? ¿Cuándo explotará? Ese es un poco el germen, digamos, de todo lo que sucede, ¿no? A partir del capítulo 1, ¿no? Que es cuando son las elecciones. La verdad es que la novela parece responder, si me permite un poco la broma, una pregunta que podríamos hacer asemejando a aquella famosa canción de Remedios Amaya, ¿no? Hay quien maneja mi crisis, ¿no? Porque intenta responder un poco a esa pregunta de esta crisis tan acentuada que estamos sufriendo, ¿es interesada, no es interesada? ¿A quién le interesa especialmente? Lo digo porque usted la escribe un poco, o empieza a escribirla a partir del 2012, casi desde el corazón de la crisis, porque usted es un empresario onubense que en 2012 la empresa metalúrgica de toda la vida, la empresa familiar de toda la vida, bueno, pues se va al garete, ¿no? Y tiene que afrontar, en fin, consecuencias de esa crisis. A partir de ahí es cuando empieza a darle vueltas a esta novela, a partir de una imagen que me parece muy bonita, con un amigo suyo en un pub de Huelva, diciendo, meneando el café y diciendo qué hay debajo de la espuma del café, ¿no? Exacto, así fue. Bueno, vamos a ver, yo desde toda la vida me he dedicado al mundo de la empresa, ¿no? Desde que empecé, digamos, a trabajar con 24 años, me he dedicado al mundo de la empresa y he tenido varias empresas. Empresas de diferentes sectores, desde diseño de ingeniería, empresas de ingeniería, inmobiliaria, he hecho promociones inmobiliarias, he tenido también pues una empresa metalúrgica que viene también de la familia. Y bueno, lo que tú comentas, ¿no? Me encuentro de pronto en el año 2012 con una situación en la cual no estaba tampoco acostumbrado a vivir, ¿no? Era una situación difícil desde el punto de vista de que las oportunidades, que es lo que un empresario normalmente siempre va buscando, ¿no? Porque va buscando oportunidades de negocio, oportunidades donde poder en un momento dado pues tener, digamos, una luz, ¿no? Para poder seguir con tu emprendimiento y ves que en ese momento pues las opciones se cierran, es decir, no hay opciones. ¿Dónde inviertes tú en el año 2012? ¿No? ¿Qué haces en el año 2012? ¿No? Todo esto que hablamos responde, o sea, yo me hago la pregunta de quién está detrás de esto, ¿no? O sea, ¿esto está pasando realmente? ¿Esto que está ocurriendo es algo, o sea, yo no me he visto en otra así? Y mira que, oye, llevo desde los 24 años, ¿no? Ahora mismo tengo 41, en aquel entonces pues tenía 37 y llevaba ya 13 o 14 años ya como empresario, ¿no? Nunca me había visto en una situación similar, ¿no? Y entonces, claro, a partir de ahí empiezas a pensar qué hay detrás, ¿no? Y fue a raíz, como bien dices también, de un día viendo el telediario con un amigo mío en un pub de Huelva, el telediario de por la mañana, y ver en el informativo pues al ministro de Guindos, que había salido ese día diciendo que el rescate bancario, pues que sí, que se iba a hacer y bueno, y la prima de riesgo, que en aquel entonces estábamos casi llegando al máximo, ¿no? La prima de riesgo en aquel entonces estaba en 500 y pico de puntos. Un mes después alcanzaría los 632, que fue, digamos, la cota más alta que ha llegado a alcanzar. Pues salió diciendo esto y recuerdo que había bajado la prima de riesgo, ¿no? Precisamente porque, oye, nos iban a dar un dinero, nos iban a rescatar los bancos y tal. Y ese mismo día, o sea, después de esta intervención salió, no sé si fue un comisario de la Unión Europea o un ministro de algún país de estos potentes, ¿no? Del núcleo duro, diciendo que no nos pusiésemos tan contentos, poco más o menos, que esta crisis iba a computar como deuda pública directamente. Entonces, claro, cuando te dicen esto, le dije yo a Alfonso, a mi amigo, ¿no? Le digo, mira, Alfonso, hoy sube otra vez la prima de riesgo.
vamos, era algo que estaba esperado. Digo, ¿qué hay detrás aquí de esto? O sea, que sale de pronto el ministro de Economía diciendo una cosa para que, oye, la prima de riesgo baja, y luego al día siguiente sale alguien diciendo que no. Y digo, y esto además que ha sucedido ya, viene sucediendo anteriormente. O sea, que no es la primera vez que yo me encuentro con una situación así. O sea, yo observándolo y leyendo la prensa, voy viendo que esas cosas pasan, ¿no? Entonces, al poco tiempo, o sea, en el mismo telediario salió Angela Merkel, y ya fue cuando empecé a darme cuenta, digo, oye, este no responderá realmente a una serie de intereses. ¿Qué es lo que hay detrás, no? Porque si en todo, digamos, en todas las organizaciones donde hay, digamos, un grupo de poder, siempre hay intereses que se mueven entre bambalinas, es decir, que no saltan a la vista, ¿no? A la vista, digamos, de la gente, ¿no? Sino que son conspiraciones y tal, ¿no? ¿Qué es lo que se cuece a un nivel tan alto, ¿no? Como puede ser la Unión Europea, como puede ser los intereses de un país como Alemania, donde hay una serie de países que están alrededor, que parece que siempre le van siguiendo, digamos, la pista a ellos, donde hay otra serie de países que le llaman periféricos, que en aquel momento estábamos ahogados, ¿no? Con el tema de que, oye, de los recortes y tal, ¿no? Porque usted, al menos leyendo algunas de las entradas de su blog, está convencido de que esta crisis, por decirlo claramente, interesa a algunos, que hay gente interesada en que esta crisis, no sé si se mantenga, si se prolongue, pero sí que están consiguiendo beneficios. Incluso hace apuntes que me parecen interesantes. Hay una teoría por ahí que dice que poco menos que Alemania, lo que no consiguió en la Segunda Guerra Mundial, lo puede conseguir a lo mejor en sus aspectos económicos a través de una crisis como esta, o que hay países como el Reino Unido interesados en que eso que llamamos la Unión Europea no funcione, porque económicamente a ellos eso no es negocio. Bueno, si estudiamos la historia, siempre ha habido conspiraciones, como digo, ¿no? Y bueno, el poder es algo que todos buscan. Entonces, indudablemente, de las crisis hay ganadores y perdedores, ¿no? En todas las crisis. Yo cuando me planteo el escenario, ¿no? Porque, bueno, la novela transcurre en la próxima década, y cuando me pongo a pergeñar el escenario, lo primero que hago es que me retrotraigo unos años, ¿no? En la historia de esos países, ¿no? Que yo creo que en un momento pues van a tener un protagonismo, ¿no? En la historia. Entonces yo me retrotraigo unos años y me pongo a estudiar las personalidades de esos países, ¿no? O sea, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque cada país tiene su personalidad, ¿no? Tiene su idiosincrasia, ¿no? Entonces, viendo eso, digo, bueno, oye, pues ¿qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Alemania, ¿no? Durante la historia, ¿no? Siempre ha sido un país que ha estado ahí intentando dominar al resto, ¿no? Lo que no ha podido conseguir, como has dicho antes, lo que no ha podido conseguir con las guerras que hemos tenido en el siglo pasado, pues oye, ahora se le brinda la oportunidad de hacerlo. De hecho, bueno, es patente, ¿no? Que todo el mundo lo estamos viendo, ¿no? Ahora mismo el país que más influencia tiene en la Unión Europea es Alemania, vamos, y todo el mundo al final hace lo que dice Merkel. Eso, allí no, yo creo que hoy en día no lo estamos descubriendo nada a nadie, ¿no? Igualmente, Reino Unido, pues Reino Unido ha sido un país que siempre ha tenido una tendencia, digamos, más a alinearse con Estados Unidos, ¿no? Y siempre que ha estado acercándose a Europa, siempre lo ha hecho con mucha cautela. Incluso los propios socios europeos siempre han visto al Reino Unido pues de una manera un poco con desconfianza, ¿no? Margaret Thatcher no quería la entrada del Reino Unido en la Unión Europea, y al final, bueno, pues entraron y tal. Igualmente, Charles de Gaulle en Francia opinaba que Reino Unido no debía entrar, porque sería el final de la Unión Europea prácticamente, o de la que en aquel entonces era la Comunidad Económica Europea. La verdad es que su novela El renacer del monstruo, como todas las novelas, es una ficción, pero bueno, pues viendo algunos de los planteamientos que realiza, pues se plantea uno que la realidad es la verdadera ficción, que nos están vendiendo la realidad como una ficción perfectamente construida para que no la traguemos, ¿no? Hombre, ayer escribí una entrada en el blog que le puse título La ficción acertada. Y bueno, tiene que ver, o me inspiró, ¿no?, el hecho de escuchar, no hace mucho, en un programa de radio, precisamente, que el presente que vivimos es la ficción acertada. Es el presente al final, o sea, la ficción es lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Oye, todo lo que es algo que nosotros tenemos a lo mejor en la mente, en la cabeza, ¿no? Y que al final lo que se va cumpliendo
O sea, todo lo que es lo que se cumple el día a día, o sea, lo que estamos viviendo ahora mismo es una ficción, ni más ni menos, una ficción que es la que hoy en día la estamos viviendo, que todas las variables han confluido para que lleguemos aquí. O sea, que la realidad que estamos viviendo tiene unos magníficos guionistas, ¿no? Porque nos la estamos tragando entera, ¿no? Los guionistas, en cierto modo, lo que pasa que los guionistas somos muchos, o tratan de ser muchos. Entonces hay muchos intereses creados, y los intereses se entrelazan, y bueno, no siempre ocurre lo que uno quiere. Y la prueba patente está también en la historia de la novela, ¿no? Que no siempre ocurre incluso lo que los poderosos también quieren, ¿no? Que forzar situaciones puede traer precisamente consecuencias inesperadas, ¿no? Que no sean las que de gusto de los que las promueven. Pues hace unos días la presentó en su tierra, en Huelva, la presentó el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, y hoy se ha pasado por nuestros estudios de Radio Nacional para presentarnos Sergio Polo su primera novela, El renacer del monstruo, que la ha editado Punto Rojo de lectura. Que muchísimas gracias, enhorabuena. Hombre, si me lo permite, que no se vaya a cumplir lo que usted nos cuenta en la novela, porque da un poquito de yuyu, como dice el otro. Esperemos que no, porque precisamente además se escribe pensando, o sea, para abrir un poco también los ojos, ¿no? de la gente, y que, oye, podamos reconducir la situación. Enhorabuena. Muchas gracias.